que han marcado el estudio científico y práctico de la educación física, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la idea? Que el estudiante de licenciatura en educación física logre tener todo ese panorama de lo que ha pasado con la educación física a través de la historia, cómo se ha concebido, qué investigaciones han hecho alrededor de ella y por ende, pues, qué tendencias surgen y de qué manera, pues, se ha abordado la clase de educación física, ¿cierto? Eh, Ustedes, la clase anterior, tuvimos ese recorrido histórico y empezamos por cada uno de esos momentos, hablamos cómo lo concebían los griegos, qué pasaba con los socráticos, con los sofistas, pasamos por esa mirada de la educación física en la etapa medieval, luego lo que vino el Renacimiento, la Ilustración, sí, hasta nuestros días, qué pasó en el siglo XIX, siglo XX, pero lo hicimos a manera histórica y a manera general. Hoy, ¿qué vamos a hacer? Hoy vamos a profundizar un poquito en cada una de esas escuelas, ¿sí? Por las cuales, pues, fundamentaron de manera teórica y de manera práctica la clase de educación física. ¿Listo? Entonces, vamos a empezar por aquí. Para esto, pues, tenemos que abordarla desde unos principios epistemológicos, que es la epistemología, pues es esa ciencia que estudia todo ese conocimiento, todo el conocimiento, ¿sí? Y en nuestro caso, sí, pues nos ayudará a trascender la evolución y esa configuración de las teorías que han determinado esa génesis y a la vez esas mutaciones que ha tenido la educación física a través de la historia. Y a medida que vamos haciendo la clase, pues nos vamos a dar cuenta cuáles han sido esas mutaciones, por qué se han dado, ¿sí? ¿Qué principios han tenido? Y si ahora aún nos sirve o no, ¿cierto? Entonces, por ese lado, eh, este cuadrito lo teníamos nosotros, lo vimos nosotros en la clase pasada, ¿no? Entonces empezamos a ver cómo inicialmente era un movimiento, no llamado educación física, era un movimiento que nos ha marcado nuestra evolución, ¿sí? Desde el vientre materno estamos en movimiento y se marcó inicialmente por unos momentos de supervivencia, ¿no? Debo moverme para alimentarme, debo moverme para buscar comida, para buscar refugio y protección, ¿no? En su momento. Luego veíamos esa trascendencia militar, y luego ya una mirada gimnástica, una mirada higiénica, ¿sí? Una mirada deportiva y desde la promoción de la salud, ¿no? Entonces, vemos, sí, que toda esta génesis y toda esta mutación que se ha dado, pues han habido unas necesidades que la han llevado a que se transforme, ¿sí? Han habido unos aportes de otras ciencias que se han interesado por decir, miren, la educación física se debe ver de esta manera, y con toda una sustentación teórica, con toda una investigación que vamos a ir viendo, con unos autores, algunos médicos, pedagogos, filósofos, que nos han dicho, miren, por aquí debe ser, sí, de esta manera es mejor. Entonces, en ese orden de ideas, vamos vamos entonces nosotros a ir mirando qué ha pasado, ¿cierto? Bueno, miremos aquí. Aquí solo me quedó. Vamos acá. ¿Listo? Bueno, entonces miremos aquí, queridos compañeros. Miremos aquí. Entonces, miren, decíamos aquí que la de supervivencia ustedes la vieron en el video que tuvimos la oportunidad de tener. En la clase vimos cómo el hombre necesitaba sobrevivir, superarse, refugio, alimento. Luego trascendemos miramos aquí esa mirada del siglo XX, donde empieza la escuela sueca a darnos unos aportes y a decirnos este estilo y estas estrategias se pueden dar en una clase de educación física.
veíamos cómo a la segunda mitad del siglo XX entonces empiezan a haber unos aportes teóricos desde esa mirada higiénica y militar. Luego vamos a mirar aquí en esta clase, a profundizar qué pasó en esa década de los 70 y los 80 y esos aportes que se dieron y esa nueva mirada y esa transformación y otra conceptualización de la educación física. Entonces ahí vamos a ver, bueno, esa mirada desde la psicomotricidad, desde la expresión corporal. Luego vamos a ver qué pasó entre los 80 y los 90, cuando ya se incorporan habilidades motrices de base, cuando hablamos ya de deportes, de niveles, de competencia, ¿sí? Cuando sigue la mirada de la expresión corporal, cuando se dice, no, una educación física que se pueda hacer en la naturaleza, una educación física que socialice, ¿sí? Y vamos a llegar hasta nuestros días, que son las orientaciones que tenemos de una educación física, desde unas competencias que el Ministerio de Educación nos dice, bueno, tenemos que trabajar la educación física desde esta mirada, desde este concepto, desde estas habilidades, ¿sí? De pronto, en este semestre tal vez no alcancemos a profundizar porque ustedes el otro semestre didáctica general y sobre todo en la didáctica específica pues se profundiza más a trabajar la cartilla número 15 del Ministerio de Educación, que es la que nos rige y la que nos orienta a cómo debemos llevar los procesos de la educación física de la etapa de la básica primaria, de la básica secundaria y la media. Bueno, entonces miremos aquí esta infografía, ¿no? Entonces nos dice que la educación física a lo largo de la historia ha estado influenciada por el contexto social, cultural y político de cada época, situación que ha generado discrepancias, indefiniciones y divergencias permanentes respecto a su orientación, sus objetivos y esa influencia en el desarrollo humano. Algunos autores se atreven a decir en sus artículos, en sus ensayos, que casi siempre el interés de la educación física y de la educación en general ha sido más político y económico. En ese orden de ideas, a mí me gustaría preguntarles a ustedes si ustedes tienen esa concepción. ¿Será que la educación en general y la educación física ha estado enmarcada más por ese principio más que por las propias necesidades del educando? A ver, ahí abro el debate. ¿Qué piensan ustedes? A ver, si hay mucha bulla en la casa, pongámosle mute al micrófono para que no se salga no nos interfiera. ¿Quién tiene ese sonido? Eso era Natalia. Ah, llegó. Eso. Es bueno cerrarla y el que vaya a participar, entonces abre el micrófono y participa y vuelve y lo cierra. Bueno, a ver, ¿qué me cuentan ustedes? ¿Creen que que sí es esa mirada? ¿Que siempre lo político y lo económico enmarca todo? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué dice Charles? ¿Qué dice acá Marvin? ¿Qué creen Pues ustedes? yo pienso que sí es por el medio político casi siempre, ¿no? Porque mejor dicho, desde que estamos eligiendo los educadores se eligen es por política. Y pues el medio económico, pues podría ser, sino que no tengo bien claro el concepto. Bueno, entonces miremos aquí. Sí, tienes razón, o sea, pues habría que profundizar un poquitico más para poder decir uno si está de acuerdo con estas hipótesis que mandan muchos autores y muchos, en nuestro caso, muchos filósofos, pedagogos, que en sus ensayos, si ustedes leen sobre tendencias y corrientes, muchos coinciden en eso, ¿no? Que casi siempre todo ha estado influenciado por un aspecto político y económico de la época. Por eso se han generado, pues, lo que nos dice aquí, ¿no? Discrepancias, divergencias, ¿sí?
porque de alguna manera pueden haber diferentes miradas que están aportando, y que el sistema adopta las que más les convenga. Sí, bueno, entonces miremos aquí como un recorrido histórico de esa concepción. Resulta que hablamos de un dualismo cuerpo y mente, sí, que desde Aristóteles ellos nos venían diciendo, no, es que es el cuerpo y es la mente y está separado, sí. Entonces el hombre es mente, espíritu y cuerpo, ¿cierto? Entonces, esta concepción, y que luego hablan de Descartes, que es otro filósofo que tiene esa mirada como segmentaria del hombre, ¿sí? Ha llevado entonces de alguna manera a que esas primeras teorías empezaran a abordar la educación física en esa individualidad, ¿sí? Entonces allí, cuando nosotros leíamos el texto de Kuhn, ¿cierto? Kuhn Barth, él ahí nos hablaba de eso. Ah, pero es que claro, por eso la educación física se mira desde esa mirada biológica, ¿sí? Donde solamente trabajo para mejorar unas condiciones fisiológicas, morfológicas, pero no me importa qué pasa con ese sujeto que se mueve, simplemente que suba, que salte más largo, como dice nuestro lema olímpico, ¿no? Más alto, más fuerte, ¿sí? Más veloz. Entonces, no importaba qué pasaba con ese sujeto que se mueve, qué siente, qué piensa. Entonces, de alguna manera sí se tejían diferentes teorías, ¿cierto? Tener cuerpo, cuerpo objeto. Hablábamos ahí de una educación física encargada de intervenir en los dominios biológicos corporales y las leyes mecánicas del movimiento en pro de optimizar un rendimiento. Y esa concepción fue marcada, sí, por muchísimas épocas. Ahí es donde podríamos decir nosotros, bueno, esa mirada militar de la educación física era, bueno, alto rendimiento ¿para qué? Para la guerra, para el dominio, para apoderarnos de ciertos territorios. Entonces necesitamos hombres fuertes. Y viene otra mirada que con el paso de toda esta transformación de pensamientos, de ideas, ¿sí? Con nuevos paradigmas, entonces se empiezan a abordar, no, una educación física desde una postura integradora, ¿sí? Que piense en esa complejidad de ese sujeto que se mueve, un sujeto que siente, un sujeto que es biológico, obviamente, pero que también es espiritual, ¿sí? Entonces, este concepto que se ha ido transformando, que pasa luego por una mirada desde la psicomotricidad, que lo vamos a ver más adelante, para nuestras teorías actuales, que están desde otros puntos filosóficos de concebir al hombre como un hombre, como el todo, ¿sí? El todo y las partes, empiezan a mirar de que no es solo movimiento, no es solo psicomotricidad, ¿sí? Sino que ellos empiezan a hablar de una corporalidad, ¿sí? Concebida, como nos dice aquí la infografía, como un factor esencial de la realidad humana, ¿sí? Entonces, un humano que se reconoce, que se comunica, que interactúa, ¿sí? Ese cuerpo hace todo eso, ¿sí? Y se plantea entonces la necesidad de una educación física con una intención pedagógica humanista en procura del desarrollo integral del ser. Entonces ya no tenemos solo esa mirada y ya los aportes de la investigación, de la teoría y de la práctica ya nos dice, ojo, no es esa mirada individual, segmentaria, de parcelación de ese sujeto que se mueve, sino es ver su ser en toda su integridad. ¿Sí? Tenemos aquí una pregunta, entonces, ¿cuál es el objeto de estudio? ¿Sí? Entonces, ¿cuál es ese origen antiguo o ese origen moderno? Entonces, aquí miramos, bueno, ¿cuál sería ese objeto de estudio? Bueno, es el movimiento, es el ser, es la corporalidad o es la psicomotricidad que vamos a ver más adelante. Entonces, a medida que vamos pasando por las diapositivas, estas preguntas las vamos a ir aclarando, ¿no? Vemos aquí cuando nos habla de esas ciencias pedagógicas, obviamente vinculadas a toda la transformación y a toda la génesis de la educación física, las ciencias de la salud vinculadas, las ciencias naturales, ¿sí?
ciencias independientes, vemos las ciencias sociales también, vemos un concepto como Grecia, que ustedes ya lo pueden dimensionar porque está allí, ¿sí? Y hay otra pregunta que dice, ¿a dónde pertenece la educación física? Entonces, ¿será que pertenece a las ciencias de la salud, a las pedagógicas, a las ciencias naturales? Entonces, vamos a avanzar y luego nos devolvemos a responder estas preguntas. Entonces, miremos aquí, ¿no? Miramos aquí entonces, ese objeto de estudio, entonces ha pasado por ser un objeto de estudio desde el movimiento, desde pensar en ese sujeto, desde la corporalidad como tal, desde la acción que hace ese sujeto. Vemos como una educación física está pensada como una ciencia o está pensada como una disciplina, como un campo pedagógico o como un campo de acción. Entonces vemos allí como esa praxis, esa unión de lo físico, del movimiento, pues nos hace dialogar entre la teoría y la práctica para poder llegar a que definamos cuál es ese objeto de estudio y a qué campo pertenece la educación física. Entonces vamos a ir trascendiendo en eso. Entonces miren lo siguiente, que era lo que hablábamos al principio. En esa evolución de la educación física, pues hemos tenido diferentes frentes que han estado allí aportándonos, ¿no? Entonces, uno son esos profesionales que se han interesado en el desarrollo de la educación física, ¿sí? Y su interés ha sido, bueno, ¿cuál es esa importancia que tiene ese desarrollo del ser humano? Entonces, se han preocupado y han hecho grandes aportes. Está el otro frente del contexto, ¿no? Del contexto, la situación de la época, las necesidades de la sociedad del momento. Entonces también han marcado esa evolución y también han dejado un marco teórico y práctico de la educación física, ¿sí? Vemos el otro frente que es el de las diferentes ciencias que han hecho que nuestra asignatura sea una asignatura que todos quieren aportar, donde todos ven que de alguna manera el movimiento hace parte de su investigación y por ende pues los aportes se han vinculado a toda esta evolución. Entonces vemos la psicología, que lo vamos a ver más adelante en los años 60 y 70, cómo estos estudiosos estos psicólogos nos han dado diferentes posibilidades para mirar la educación física desde otras perspectivas, la medicina, la antropología, sí, las ciencias sociales en su mayoría. Y pues aquí vemos lo que ya hemos estado estructurando, ¿no? Donde pues sabemos que esa evolución nos ha marcado un frente militar, higiénico, de cuidado del cuerpo, del deporte, de la promoción de la salud y actualmente en estas tendencias contemporáneas, pues lo que es el desarrollo integral del ser humano. Hay unos objetivos, ¿sí? Que ha tenido este constructo de la educación física y es una visión como área del saber desde la acción motriz, una visión de la educación física como una perspectiva multidisciplinar de las ciencias médicas y una visión de la educación física como un área curricular donde está esa mirada, esa perspectiva de la educación integral. Entonces entramos ahora a las corrientes. Vamos a ver esta primer corriente, sí, que se empieza a estructurar en el siglo XIX y en el siglo XX también, ¿sí? Y se empiezan a surgir y a confrontar los distintos métodos gimnásticos, ¿sí? Se han fundamentado tradicionalmente en esa concepción biologista y mecanicista del movimiento, ¿sí? Y como ustedes de alguna manera hemos estructurado, pues lo principal haya sido la búsqueda del rendimiento, representar un deporte, la competencia, ¿sí? La concepción es un cuerpo acrobático. En este sentido, las clases que se imparten desde esta corriente, pues eran a bases de ejercicios sometidos a control y evaluación, hacer test constantes para estar haciendo el seguimiento al avance, ¿sí? De alguna manera, pues era un proceso
que al docente le permitía un conocimiento rápido y riguroso de lo que estaba pasando. Mm, una metodología donde pues el docente la imparte en su mayoría de tiempo, en un alto porcentaje. El método usado en esta corriente es de lo simple a lo complejo. El procedimiento pedagógico pues era la demostración completamente. De alguna manera, pues de lo que estructuraba esto era que pues se volvía tedioso y aburridor para nuestros estudiantes. Y yo creo que ustedes, como estudiantes que hemos sido de la educación física en nuestros colegios, pues de alguna manera solamente esta mirada pues se convertía en tedioso para los estudiantes en su momento, ¿no? ¿Alguien habla? ¿Alguien tiene una pregunta? Bueno, entonces, ¿quién ingresó? Veremos a ver qué hay allí. Leani, tienes que apagar el micrófono para que no haga interferencia. Leani. ¿Ya? Okay. A ver si desde aquí. Vamos a ver aquí, le voy a mandar al chat para que apague el micrófono. Que no nos haga interferencia. Pilares de foro. Bueno, entonces aquí le voy a decir que por favor apague el micrófono. Apagar micrófono. Micrófono. Listo. Ya le mandé aquí el mensaje a Marcelo, que no la veo. Bueno, entonces miren aquí este dibujito, ¿no? En el siglo XIX, pues las tendencias biologista e instrumental, ¿sí? Donde solamente el docente da la clase, donde se mide el rendimiento, ¿sí? Donde el objetivo era competir, ganar. Hay como referencia, ¿no? Pero también ahorita esta corriente deportiva pues ha tenido transformación, mutación y génesis, ¿no? Entonces la visión del deporte actual es desde una mirada social e integradora de las disciplinas deportivas. Entonces miremos aquí. Esto pues para ustedes no debe ser nuevo si lo vemos acá. Entonces ya hablamos de un deporte recreativo, ¿sí? Donde todas las personas tienen acceso por placer o por diversión, ¿sí? Un deporte competitivo, donde ya es una característica de vencer y de superarse y superar a otros. También libre y espontáneo de cualquier sujeto, no es obligatorio. Y el deporte educativo, ¿no? Donde la visión es el desarrollo de habilidades, el desarrollo del sujeto, ¿sí? En toda una mirada integral y de valores, ¿no? Entonces, como resultado de este dilema terminológico y conceptual de la educación física y el deporte, se obtiene esa denominación de actividad física. Entonces, ya la actividad física engloba ambos términos, ¿sí? Y reúne pues las características de socializar, del cuidado de la salud, de la estética corporal, de la recreación, ¿sí? Que va más allá de alcanzar unos logros a mediano plazo y trasciende en la etapa escolar, ¿no? Entonces ya esta corriente deportiva, si ustedes las ven y si miran las apuestas de nuestra ciudad y las apuestas del país, es acercar a la comunidad al deporte, ¿cierto? Pero entonces ya miren, desde estos diferentes frentes, ya lo ven ustedes. Entonces ya, y podemos hacer un deporte competitivo desde que tenemos nuestra etapa escolar y hasta llegar a nuestra adultez mayor, y si tenemos las habilidades podemos estar en un deporte competitivo y lo vemos en esos grandes, yo veo unos torneos geniales de gente adulta de más de 50 años de baloncesto, por ejemplo,
Tuve la oportunidad de ver un encuentro hace poco en tenis, gente muy adulta jugando tenis ahí en el Club Cañas Gordas, haciéndolo no pues con la potencia, con la fuerza y la rapidez de una persona joven, pero sí con toda la rigurosidad de un deporte competitivo. Entonces, y con unas etapas, me di cuenta, como cualquier categoría competitiva de este deporte. Entonces, esa parte es interesante, o simplemente acercarnos al deporte para, para socializar, para conocer personas, y lo vemos en los grupos de la tercera edad, ¿sí? Donde es una estrategia para que estas personas vivan su etapa, ese momento de sus vidas de una manera agradable, plena. Bueno, O ahora sea, miremos, sí, profe, dime. lo que vemos con esta corriente es que podemos con competencias y todo, pues encaminar a jóvenes y para que no guíen otros tipos de caminos, ¿no? También, como por el método Total. de la educación, total. Totalmente cierto. Es claro que el hombre que hace deporte, así sea recreativo, así sea de socialización, sabemos que su mirada y su actuación en su vida va a ser muy diferente, y la forma como va a afrontar cada una de sus situaciones. El mero hecho de tomar una decisión de no acostarme tarde porque mañana tengo un partido y no voy a ir a ganar medallas, pero es el partido del encuentro de los amigos, del club, del espacio. Entonces eso nos empieza a marcar otros principios éticos, y es lo que necesita los niños y los jóvenes de este momento. Sí, lastimosamente los malos hábitos nos están inundando la mente de los chicos, de los jóvenes, y con toda esta movilidad, esta corriente que podemos decir actual de nuestra ciudad, yo veo, y sobre todo en los estratos sociales más bajos, donde no hay una cultura de hacer deporte, de visitar museos, de tener otras estrategias para el aprovechamiento del tiempo libre, pues de alguna manera ya está llegando y ya está haciendo impacto. Y nosotros que estamos en las escuelas públicas, ya vemos que ya vemos a los niños, no, profesora, yo hago parte del grupo de patinaje del barrio Aranjuez, yo hago parte del grupo de parkour del barrio obrero, voy a las clases de danza contemporánea, y ya está la posibilidad de la gratuidad, que era uno de los factores que amenaza pues la práctica, porque los padres, si tienen para mandarlos al colegio, pues no tienen para pagarles una mensualidad de un deporte. Entonces ya la gratuidad ha permitido que estas familias y estos niños se acerquen a ese tipo de actividades. Entonces ya hay una rutina en sus vidas, ya hay unos hábitos, ya hay unos cuidados, y afortunadamente ese tipo de actividades también están en manos de profesionales en su mayoría, de deportistas que lo han hecho de manera competitiva. Entonces, toda esta estructura que yo he venido viendo estos últimos 2 años, y de pronto con otras apuestas de escuelas de formación atrás, desde otros entes, yo en realidad como docente de una escuela de sector público, eh, he visto que el impacto ya se está dando, y tal vez no es al porcentaje alto que quisiera yo, de que los 600 niños que yo tengo en educación física, que ojalá el 50% estuviera aprovechando el tiempo libre, pero ahí vamos y se va mejorando. Bueno, miremos entonces esta otra corriente, la educación psicomotriz y el cuerpo pensante. Sí, entonces miremos aquí. ¿Quién quiere leer? A ver, otro que lea para no leer yo. Jairo, lo veo lejos. ¿Tiene micrófono? Jairo, venga, le escucho la voz. Lea, Pues no sé léase si aquí. Sí, aquí lo escucho. Sí, listo. Lea Dice, pues. la educación psicomotriz, cuerpo pensante. Surge a mediados de los 60 como oposición a la concepción exclusivamente biologista y mecanicista del cuerpo. Se apoya en la neurofisiología, en psicoanálisis, la psicología cognitiva e incluso la fenomenología y la sociología para plantear nuevas miradas sobre la educación del cuerpo y el movimiento humano.
En la tendencia se concibe el cuerpo como una entidad psicosomática, en el cual las estructuras motrices se desarrollan de acuerdo con la naturaleza evolutiva de los procesos de maduración, la organización de los aspectos espaciotemporales, la motivación y la elaboración interna de los procesos motrices. Muy bien, sí, miren como nos lo dice aquí nuestra diapositiva, proviene de la psiquiatría y la psicología, ¿sí? Entonces aquí es donde dicen, bueno, hacen como un llamado de atención a esa mirada que traían de ese cuerpo solo, cuerpo máquina, ¿sí? Cuerpo biológico y cuerpo máquina que tiene que responder a unos estímulos para decir, bueno, no es solamente que responda a esos estímulos biológicos y mecánicos, ¿sí? Sino que tenemos que pensar en qué pasa con esas estructuras mentales que se vinculan a las físicas, ¿sí? Entonces ahí empiezan a mirar, ya la mirada es global de la persona, ¿sí? Y empiezan a decir, en su mayoría psicólogos, ¿sí? A decir, bueno, esa realidad psicosomática tiene que ligar al cuerpo y a la mente. Entonces ya la educación no está dirigida al cuerpo como entidad meramente biológica, sino psicosomática. Entonces eso psicosomático es cuerpo y mente que están allí ligados. Entonces ahí ya el docente empieza a tener en cuenta el yo, el sujeto que está allí, el medio físico, lo social, el lugar donde está, con quienes interactúa. Entonces ya la educación física tiene otra mirada, ¿sí? Al tener otra mirada, entonces empiezan a decir estos psicólogos, médicos y a la vez algunos de ellos pedagogos, ahora vamos a hablar de estos autores para conocerlo un poquito más, pues entonces ellos empiezan a vincularlos algunos con la reeducación motriz para los niños con necesidades especiales. Sí, por ejemplo, este primer autor, Le Bourge, sí, ellos, Le Bourge, la Pierre, que son nombres franceses, sí, el mismo Pic, ellos empiezan, ellos eran docentes de educación física, muchos de ellos estudiaban filosofía también algunos, y algunos de ellos también estudiaron medicina y psicología. Entonces, claro, ellos empezaron a abarcar todo este conocimiento para empezar a decir, no, es que con el movimiento, con la educación física, entonces podemos reeducar motrizmente a los niños, ¿sí? Entonces podemos hacer que el movimiento humano cambie la conducta o la mejore de los estudiantes. Entonces, por ejemplo, el método psicocinético, en este caso de Le Bourge, que lo vemos allí, entonces su objetivo final pues era el movimiento, pero era pensar en cómo reeduco, cómo mejoro, ¿sí? Larpier ya miraba más la psicomotricidad y el movimiento como tal, ya una mirada de, bueno, ¿cómo normalizo el comportamiento del niño? ¿Sí? ¿Cómo esa acción pedagógica y psicológica me va a permitir normalizar el comportamiento del niño? Entonces, esta mirada de Pierre y de Pic ya decía, no, aquí el movimiento me va a permitir alcanzar objetivos, ¿sí? En cambio, para Le Bourge, el movimiento en este caso era como su objetivo final, ¿no? Porque hablaba pues también de esa reeducación motriz, entonces pues era el niño que tenía alguna necesidad, entonces cómo alcanzaba yo a llegar a un movimiento óptimo desde este trabajo pensado, desde ese vínculo del cuerpo y la mente, ¿sí? Bueno, los objetivos pues de la psicomotricidad en este caso pues estaba normalizar el comportamiento, facilitar los aprendizajes, educar esa capacidad sensitiva de los niños, perceptiva, poder permitir que ellos recoger sus sensaciones y poder generar esquemas de movimiento,
Entonces, esta mirada de la educación psicomotriz, pues empieza a cambiar la concepción y la cambia fuertemente y hay muchísimos autores que empiezan a apropiarse de ella y a lanzar nuevas formas y nuevas maneras de intervenir la clase de educación física. Entonces, miremos aquí lo que Pick y Bayer en 1977 nos decía, ¿no? Entonces decía, la educación psicomotriz es una educación psicológica y pedagógica que utiliza los medios de la educación física con el fin de mejorar o normalizar el comportamiento del niño. Le Profe, Bosch, sí, dime. disculpe, pues haciendo como un aporte, ¿no? Ellos me imagino que también nacen, obviamente como usted lo decía, parten desde el tema de cuerpo-mente, ¿cierto? Y también digo como, se hacen la pregunta a ellos, ¿por qué nos movemos y hacia dónde nos queremos mover? Perdón, ¿hacia dónde queremos llegar con ese movimiento? Sí, más adelante vamos a ver por lo menos uno que es Parlevas, que él nos dice, bueno, sí, está el movimiento, muy bien, que salte, que corra, que salte, pero no solamente los profesores de educación física podemos pensar en el movimiento, nosotros también tenemos que pensar en ese sujeto que se mueve, ¿cierto? Y que hay Señora. dentro de ese sujeto que se mueve, y que hay dentro de él que le permite configurar movimientos. Y el movimiento no es solamente el movimiento para saltar y correr, ¿no? Es el movimiento para expresarme, para actuar, para hablar, que me permita actuar en cualquier lugar, que un movimiento que me permita aprender de manera más fácil, comprender lo que me rodea, un movimiento que me permita asociarme con el otro desde unos vínculos afectivos, respetuosos. Sí, entonces es una concepción más grande y más interesante la educación física, ¿cierto? Miremos aquí, por ejemplo, qué nos dice Le Bourge en el 96. Le Bourge es un francés que él pasa por varias miradas y finalmente él creo que muere en el año 2001 él, si lo profundizamos, pues él hace una configuración y pasa por varias teorías y de las últimas pues nos dice esto, ¿no? Entonces nos dice, la psicomotricidad es una forma de abordar la educación o la terapia y pretende ante todo desarrollar las capacidades de la persona. Entonces nos habla de la inteligencia, de la comunicación, de la afectividad, de la sociabilidad, del aprendizaje a partir del movimiento. ¿Creen ustedes que eso es posible? ¿Es posible que nuestra asignatura permita vincular todas estas interacciones en el ser humano? ¿Qué piensa, a ver, Charles, Jairo, Nicolás? Familia García, pero no me acuerdo cómo se llama el que aparece en Familia García, no me aparece el nombre. Un miembro de los García. ¿Creen ustedes que podemos ser tan abarcadores con nuestra asignatura? ¿O será una locura, un sueño? ¿Qué piensan? Yo creo que sí, porque no solo es movimiento, ¿no? El movimiento en sí, o sea, pueden ser juegos y esos juegos también ayudan a la comunicación. También tenemos juegos que ayudan a la inteligencia, sí, abarcan a todo y la sociabilidad pues siempre lo abarca porque siempre es en grupos, siempre es en juegos de grupos y todo. Entonces yo pienso que podemos. No, profe, obviamente es muy posible, porque ¿en qué sentido lo comparo yo? Eso se ve mucho, por ejemplo, a la hora de un partido, independientemente, más que todo cuando es un partido en un deporte donde tiene que abarcar un equipo entero, porque tiene que haber comunicación, tiene que haber una forma inteligente, tiene que haber un liderazgo, movilice a ese equipo como tal. Necesitan efectividad, necesitan estar muy complementados el uno con el otro. Y para eso también tienen que aprender entre todos. Porque ¿qué hacen ellos con correr o hacer una actividad sin ningún propósito o sin ir, como entre comillas, diciéndolo así, hacia adelante? ¿Sí me hago entender? Entonces tienen que llegar a como también a hacerse planteaciones de que tienen que, a partir del movimiento, también se puede desarrollar la persona y pues viéndolo en el tema del deporte, desarrollarse como un equipo. Profe, Totalmente además de eso también nos sirve como de ayuda a las personas especiales, ¿no? Por ejemplo, con personas
con algún tipo de discapacidad, pues podemos estar ayudándola para que mejore su forma de comunicarse con la sociedad, con las demás personas. Ya no solamente estar enfocado a las personas que estén bien de salud, sino también ayudar, como lo dice el autor ahí, ayudar como forma de terapia a las demás personas y más con algunas que tienen discapacidades. Totalmente, totalmente. Por ejemplo, hablemos nomás de la fisioterapia, ¿no? Y de la actividad física para rehabilitar, ¿no? ¿Sí o no? Para los... nuestro Profe, campo es un campo muy grande. sí, también podemos ver, por ejemplo, ahora que mencioné el tema de la fisioterapia, cómo un fisioterapeuta puede llegar a influenciar tanto a la hora de, por ejemplo, que una persona, digamos, tuvo un accidente o un trauma muy fuerte, llegando pues, a quitarle un miembro, digamos, superior, llegando a pensar, sí, entre él mismo, diciendo que se le va a dificultar, por ejemplo, hacer un trabajo, tal, tiene que, pensando que no puede seguir con su vida, llegando a decir como que no, hasta aquí llegó todo. Entonces ahí entra como el tema de la psicología, diciendo que no, que porque independientemente que usted no tenga o una parte de su cuerpo no quiere decir que usted es incapaz. Por eso es que la palabra incapacitado no se debe decir. Totalmente cierto, totalmente cierto. Y miran que nuestro cuerpo es tan inteligente que potenciamos otras, si no tenemos el brazo derecho, el izquierdo se nos vuelve doble. ¿No han visto? Logramos hacer todo con el brazo izquierdo o con solo las piernas y lo hemos visto en tantos casos que nos muestran las redes sociales de esas personas que hacen más cosas que los que tenemos todos. No nos falta un segmento. Influye mucho el tema de la mentalidad porque no se quieren como quedar quietos o no se bloquean ellos mismos a estarse incapaz como algunas personas lo dicen. Claro, claro, y querer es poder, ahí juega muchísimo esa frase. Pero ahí Miremos entonces la también corriente de entra expresión. el apoyo psicológico, ¿no? O sea, como usted como educador, como le está enseñando, y es como más como un apoyo psicológico, porque usted puede enseñarle todo lo que sea con una mano, pero si usted no lo apoya psicológicamente como debe ser, no va a llegar a nada el pelado. No, y te cuento que uno como docente, cuando uno decide hacer tomar esta carrera, esta profesión, de alguna manera, estos autores que acabamos de ver, ellos no solamente son pedagogos, ¿no? Ellos estudiaron psicología, ellos estudiaron medicina, porque era todo ese interés de poder abarcar en esa globalidad al sujeto, ¿no? Al ser humano. Y de alguna manera nosotros entramos, nos metemos a esas ciencias y esas ciencias nos aportan, así no seamos psicólogos, nosotros nos volvemos psicólogos en esa ayuda en el otro, en que se quiera, se sienta seguro, supere obstáculos, sea resiliente, y saca uno como a jugar todas esas cartas. Si eres entrenador de un gimnasio, estás todo el tiempo motivando, estás todo el tiempo siendo positivo para que la persona no pierda su sueño, su interés. Si estás en una clase, en un salón y tenés 30 vidas allá al frente, cada una con su historicidad, estás también en esa lucha de miren su proyecto de vida, márquenlo. Entonces todo el tiempo estamos tratando de que el sujeto avance y logre una plenitud y sea feliz. Entonces estamos en esas. Ahora, el profesor de educación física tiene el papel también allí. Mire, se cayó, se golpeó, se reventó. Entonces también nos toca de alguna manera jugarle a ese campo de las ciencias médicas, así no seamos fisioterapeutas y no tengamos ese estudio profundo del funcionamiento de nuestro cuerpo, hacia veamos morfología, fisiología, bioquímica, pues tal vez no con la rigurosidad de un fisioterapeuta, pero estamos en esos procesos de rehabilitación física también y acompañamos a nuestros estudiantes y prevenimos y estamos dando tips y estamos dándoles planes caseros. Entonces, de alguna manera, cuando yo veo a todos estos autores y uno empieza a leer toda esa hoja de vida y todo lo que han hecho, pues uno dice, bueno, qué chévere poder alcanzar uno y consolidar los estudios
pero de alguna manera estamos empapándonos, actualizándonos, vamos a capacitaciones, vamos a congresos, vamos a eventos. Salió el vendaje taping, bueno, ¿eso qué es? ¿Cómo sirve? Lo usamos nosotros, miramos y se lo ponemos a la hermanita, al tío, y hacemos nuestros laboratorios con el más cercano. Entonces es bien interesante nuestra área, en realidad es muy interesante porque abarca muchísimas dimensiones del ser humano y el que se interesa y se apasiona por esto, pues todo el tiempo está tratando de actualizar y no lo exige, en realidad si no quieras, te exige la actualización. Lo que yo les decía a ustedes de un calentamiento ahorita, si no estamos con la última tendencia lastimosamente en las escuelas públicas no la tenemos, pero en las privadas nos reímos porque uno pide todo lo que sale para la actividad física y te lo compran. Entonces está uno todo el tiempo que sus clases estén como adaptadas a esa modernidad en todo sentido. Entonces nos obliga y es los medios y todo ya nos obligan a estarnos actualizando. Entonces más interesante aún se vuelve lo de nosotros, nuestra profesión. Miremos entonces esta tercer corriente. Miremos aquí. Entonces es la corriente que le llamamos de la expresión corporal. Aquí también está influenciada por filósofos, ¿sí? El marxismo y el psicoanálisis, ¿sí? Hablan de la escuela de Frankfurt, pues que era como un grupo de pensadores allí en algún momento histórico donde empezaban a pensarse cómo tenía que ser la política, la educación, cómo tenía que ser lo económico. Y aquí de alguna manera entonces salen unas concepciones, ¿no? Entonces aquí esta concepción nos dice que el cuerpo se concibe bajo una ideología denominada corporeísmo. Sus fundamentos declaran una liberación sexual, la necesidad del reencuentro, de la comunicación espontánea, de escuchar y ser atentos como por decirlo así, con cada célula de nuestro cuerpo. Entonces, ahí nos empiezan a llamar la atención desde los sentidos, ¿sí? Un cuerpo que habla y que vive, ¿sí? Un cuerpo que no es enseñado. Entonces nos dice esta nueva mirada de la expresión corporal, ¿no? Dice aquí que se apoyan las ciencias sociales y humanas. Entonces, en este sentido, los estudiosos en su momento, cuando lanzan esta corriente, ellos nos dicen, el cuerpo comunica, ¿sí? Y el cuerpo tenemos que permitir que el movimiento surja, pero ¿surja de qué? De lo que siente ese sujeto, ¿sí? Entonces, ellos decían en su momento que esta corriente buscaba un equilibrio de lo psíquico y de lo físico, ¿sí? En los estudiantes. Entonces, esa tendencia proponía unas prácticas relacionadas con la expresión corporal, como la danza, el teatro, los aeróbicos, los cuentos cantados, la oralidad, la declamación, ¿sí? Entonces, las clases de educación física buscaban el desarrollo de esas capacidades perceptivo-motrices, ¿sí? A través de los sentidos, que buscaban era que el estudiante se conociera a sí mismo, ¿sí? Y ese conocimiento le permitiera a él desarrollar su movimiento de manera libre y espontánea, ¿sí? De acuerdo a esas necesidades de su cuerpo o a esas necesidades que el entorno le provoca. Sí, entonces allí es donde salen a relucir conceptos como el esquema corporal, como el manejo del espacio, del tiempo. Entonces, dentro de estas capacidades coordinativas grandes, entonces empezamos a hablar de lateralidad, de ritmo, del espacio, del equilibrio. Empezamos a hablar del lenguaje corporal, sí, las clases pues empiezan a proporcionar de alguna manera entonces otro tipo de metodologías y otro tipo de estrategias. Entonces aparece el teatro como parte de la clase de educación física, aparecen los bailes populares, los ritmos modernos, ¿sí? Esto se consideró como un modelo educativo de alguna manera, ¿sí? No solo por el auge en los niveles superiores, sino por acercarse a esos sistemas de expresión y comunicación, de relaciones afectivas, de seguridad corporal y mental, que de alguna manera son importantes para la plenitud del hombre. Cuando nos acerquemos a ver lo que el Ministerio de Educación Nacional nos pide a nosotros, vamos a
a ver que hay una fuerte tendencia a esta corriente, ¿sí? No sé si alguno de ustedes ha podido acercarse a la cartilla número 15 del ministerio, en algún momento la han visto, en algún momento han visto eso de las competencias y los estándares, no se han acercado a eso, ¿o sí? No, todavía no. No, la Todavía no. verdad, no. Ah, bueno, si quieren ustedes como ir mirando esa parte teórica que tenemos del ministerio, los invito a que entren a la página de Colombia Aprende o colocan Ministerio de Educación Nacional, cartilla número 15, Educación Física, y ahí tenemos como un librito guía y van a poder notar porque hay unos cuadros que nos dicen estas son las para primero, segundo y tercero, estas son las competencias para cuarto y quinto, estas son las competencias para sexto y séptimo, para octavo y noveno, para décimo y once. Y ustedes van a ver allí cómo hay una fuerte tendencia de esta, cómo hay una fuerte apuesta desde esta corriente. Entonces ahí vamos a ver lo que tiene que ver con la expresión corporal es toda una competencia y toda esa competencia en todos los niveles nos pide, bueno, trabajémosles folclore, ritmos modernos. Entonces estas son habilidades que nosotros como profesores de educación física tenemos que fortalecer. Personalmente, por ejemplo, yo en mi formación de mi pregrado, yo vi lúdicas, pero yo vi un tercer semestre y en realidad pues no le presté mayor atención a esa asignatura. Cuando nos empezamos a acercar ya con los documentos legales y empieza uno la práctica, que es el aprendizaje ya situado allí, yo empiezo a ver y digo, miércoles, esto es importantísimo. Sí, yo sé de voleibol, fue mi deporte toda la vida y mi especialidad en la universidad, yo soy profesional en deporte de actividad física con especialización en voleibol, pero yo no les voy a dar voleibol en educación física siempre a los muchachos. Y empieza entonces la maratón de aprender de folclore, de aprender de todas estas actividades de expresión corporal, el teatro, es toda una ciencia, ¿cierto? Todo esto de la expresión corporal y empezamos nosotros a decir, bueno, yo tengo que aprender porque yo cómo voy a enseñar algo que no sé. Entonces allí hay un fuerte llamado a ustedes futuros licenciados en educación física que van a intervenir los colegios a que tenemos que fortalecer esto. Sí, muchas veces decimos, no, pues eso es de la bailarina pero no, resulta que nos toca aprender y nos toca vincularnos y nos toca, por ejemplo, todo este cuento de la planimetría lo saben muy bien los profes que dan aeróbicos. Pues resulta que de alguna manera nosotros tenemos que acercarnos a ese tipo de conceptos teóricos y prácticos de actividades que uno cree que son específicas y que cada cual se especializa en eso. Pero no, nosotros tenemos que acercarnos. La educación física tiene que acercarse y lo van a ver ustedes bien marcado en cada uno de los ciclos de las competencias que el MEN nos exige allí. Y eso está amarrado a la UNESCO, que es como ese primer ente que dice, bueno, miremos la educación de esta manera. Entonces la UNESCO, de acuerdo a lo que nos manda la UNESCO, entonces cada país empieza a estructurar sus planes de estudio y sus currículos. Y allí tenemos esa mirada curricular del ministerio. Entonces ahí hago un llamado pues de atención para esto. Bueno, aquí están las banderitas, Alemania y Estados Unidos fueron fuertes en esta mirada de la educación física desde la expresión corporal. Entonces, miren aquí, es una corriente pedagógica con ejercicios estructurados para facilitar el aprendizaje, una corriente escénica basada en las técnicas usadas en el teatro, la danza, los mimos, psicoanalítica, posibilidades terapéuticas de las técnicas de grupo, catarsis individuales y colectivas. Otra corriente de esta tendencia es la metafísica, ¿sí? Donde prima lo espiritual y lo religioso, buscando pues ese equilibrio del ser. Entonces mire que aquí ya esta mirada de la educación física se vuelve más abarcadora. Entonces si ven lo metafísico es lo que está más allá de lo físico, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo la educación física lleva a ese equilibrio espiritual, ¿sí? Y religioso, que no lo tocamos, pero se siente. Entonces, miren ya cómo trasciende nuestra asignatura. Ahora aquí les presento a Parleva, si ven la fotico allí, ¿cierto? Él
pedagogo también, gran estudioso y que ha hecho muchísimos aportes a nuestra área, la educación física. Y entonces él, cuando empieza a estudiar la psicomotricidad como tal, él dice, no, a esto le falta algo porque no es solamente sentir y la mente y el movimiento, hay algo más, el sujeto no es solo, ¿sí? Entonces mire lo que nos dice. Él ya dice, no habla de psicomotricidad, sino que él empieza a estructurar teóricamente ya la sociomotricidad. Entonces, este concepto señala que todas aquellas tareas sociomotrices necesitan de interacciones entre sus participantes. Entonces, aquí le otorga una gran importancia al desarrollo de la inteligencia a través de su método, de la socialización, ¿sí? Entonces, él habla de que tenemos unas operaciones concretas y unas operaciones abstractas, ¿sí? La principal crítica que le hacen al modelo de Parlevas es que pues dicen que no expandió como su metodología a otras actividades que no fueran solo el deporte, ¿sí? Entonces dicen que la danza, el teatro, el yoga, el pilates, ¿sí? Como otras manifestaciones culturales. Parlevas alude a que el concepto de psicomotricidad pues tenía el mérito de haber centrado la mirada no en el movimiento, sino en el ser que se mueve, pero que se queda corto e imprevisto porque es meramente individual. Y dice él que la realidad de la motricidad se ve afectada por la motricidad de los adversarios o compañeros de juego y el entorno, por los mismos factores climatológicos, por los espectadores, por los entrenadores. Entonces él habla de una motricidad social. Totalmente de acuerdo con esta mirada. Yo me imagino que ustedes no llegaron a escuchar que uno, cuando uno está en algún deporte, uno dice, no, yo me quiero hacer con uno que tenga más nivel porque de alguna manera con este que tenga más nivel, pues yo voy a mejorar, ¿cierto? Hacerme, o no me gustan los equipos rivales que no tengan buen nivel porque pues tampoco avanzamos. O es imposible dar una clase de educación física y nos va a pasar. Si estamos hablando de educación física y de deporte, así sea individual, pues siempre hay que pensar en el otro, ¿cierto? Así sea natación, tenemos que pensar en el rival. Y estamos mirando las marcas de los otros para yo vencer y avanzar o para medir mi rendimiento. Y si estamos en una clase de educación física, pues es imposible, ¿sí? Entonces ahí es pensar mi movimiento y regular mi movimiento frente a el entorno, frente al contexto, frente al grupo que tengo. Y de alguna manera nosotros como profesores de educación física, así planeemos nuestra clase para 8.1, 8.2 y 8.3, la misma clase con las mismas competencias, con el mismo direccionamiento metodológico, con el mismo propósito, las clases van a ser diferentes o no son diferentes. ¿Qué dice Nicolás? No, pues claramente tiene que ser muy distinto, profe, porque podemos ver de que estamos tratando son con personas y es como el dicho que los dedos no son iguales, o sea, los dedos de la mano no todos son iguales, entonces tiene que ser, eh, todas las personas tienen su forma de pensar, su forma de moverse, tienen contexturas de cuerpo muy distintas, vienen también como usted decía, influye mucho de dónde vengan, su familia, su religión, todo eso influye a la hora de hacer una actividad física, un ejercicio o un deporte, influye mucho esos casos ahí. Exactamente, sí, totalmente. Miremos entonces ahorita las corrientes integracionistas o educación física de base. Sí, miren. ¿Quién quiere leer? Otro que lea. No todos a la vez porque no nos escuchamos. Pero Charles, Pues me tocó, pues. Hágale, para que no me duermas, para que no me duermas. La propuesta central se basa comprensión del ser humano como el mayor sistema abierto e inteligente en el cual se puede distinguir una triple dimensión de su hacer, perdón. Dimensión introyectiva, reconocerse.
dimensión extensiva del ser, interactuar, dimensión proyectiva del ser, comunicar. Esta propuesta busca orientar la intervención pedagógica de forma no directiva a partir de las fases evolutivas y los requerimientos de la exploración infantil, ubicados principalmente en las etapas básicas de formación. Muy bien, sí, exacto. A ver, ¿qué piensan ustedes allí? ¿Cómo ven esa mirada? ¿Cómo ven esa mirada integracionista? Comprensión. ¿Qué piensan ustedes? ¿Cómo será que se ve la educación física allí? ¿Qué pensaban estos autores cuando hablan de, bueno, hay que integrar? ¿Qué creen ustedes? ¿Creen ustedes que sería como se debe ver la educación física en la actualidad? Un sujeto que se reconozca, que interactúe, que se comunique. ¿Será que es necesario o no? Claro, Sí. tiene mucho que ver. Bueno, ¿cierto? Una educación física donde veíamos la corriente deportivista, donde el docente era el que interactuaba, el que demostraba y donde solamente el docente se preocupaba por un rendimiento y no más. Pues resulta que aquí estamos diciendo, no, una educación física que le permita a ese ser reconocerse como es, en toda su dimensión, toda su globalidad. Y al reconocerse, pues le permite interactuar de manera espontánea, de manera vivencial, de acuerdo a su edad, de acuerdo a su historia, de acuerdo a sus intereses. Sí, entonces era como esa era la mirada de esta corriente. Y de alguna manera, pues eso le va a permitir a él comunicarse. ¿Sí? Entonces una educación física que vaya más allá, ¿sí? De esa intervención pedagógica, pero que respete esas fases evolutivas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, les cuento algo así como para adelantar digamos, de las habilidades de las competencias. Vamos a hablar de las habilidades de las competencias de cuando voy a planear mi clase de educación física, en este enfoque curricular que el MES nos tiene y que en este momentico estamos vivenciando y que esperamos ver resultados óptimos de lo que es la educación en nuestro país y la mejora y la apuesta que se ha hecho el ministerio y pues que venimos orientados desde la UNESCO, como les decía ahora. Entonces hablamos de que tenemos que ser sujetos competentes. La educación nos tiene que hacer competentes para saber hacer en contexto. Ese sería más o menos el concepto de lo que es una competencia, saber hacer, saber actuar, saber convivir, conocer, el saber conocer. Entonces, en educación física nos dice toda esta teoría de las competencias, nos dice, bueno, la educación física tiene unas competencias, ustedes lo van a ver más adelante, unas competencias técnicas, físicas, axiológicas, de expresión corporal, lúdicas, y esas competencias me tienen que permitir potenciar unas habilidades. Entonces, en educación física nos dicen que la primera habilidad es la exploración, ¿sí? Explorar. Una competencia de nivel 1 es permitir que exploren, ¿sí? Que exploren el movimiento, que exploren el juego, que exploren la socializando, la comunicación, el reconocer, se explora. Que en un segundo momento, en un momento posterior, yo debo permitir, ya debo entrar a fundamentarlo, ¿sí? Entonces ya la educación física tiene que permitir fundamentar al estudiante. Si estoy hablando del juego y exploro el juego de su manera espontánea, como quiere, como lo ve, ya entonces entro yo a decirle el juego es de esta manera, tiene estas reglas, el propósito es esto, el objetivo es esto. Y un tercer momento es el de producción. Entonces, con las herramientas que yo ya le he dado al estudiante, en el momento en el que esté, en la competencia en que esté, yo ya necesito que el estudiante produzca. Entonces, ¿produzca cómo? Produzca, si estoy hablando del juego Jamie, por decirlo así, y el juego Jamie en mi clase tiene un propósito, ¿sí?
Entonces ya es que el estudiante me produzca y desde la concepción de lo que yo he marcado de un juego como el Jamie, pues buscar si él va a decirme, no, pues si este juego buscaba integrar dos grupos y ponchar al uno y al que no corre tan rápido, pues será el primero en eliminar, entonces como él ya me va a decir, no, podemos hacer este juego de otra manera, podemos hacer que no corran para la derecha, que corran para la izquierda, que no se metan al campo contrario, bueno, etcétera. Y asimismo, si lo estamos haciendo en voleibol, y asimismo, si estoy trabajando la fuerza, y asimismo, si estoy trabajando desde las competencias ciudadanas, el respeto por el otro. Entonces, esta corriente integracionista de la educación física de base, aunque habla de base, de hablar de esta exploración infantil, de esas primeras etapas escolares o de esa formación inicial, pues la idea y según el enfoque por competencias es que nosotros permitamos esa explorar todo el tiempo, fundamentar y producir. ¿Sí? Esa es la mirada nuestra. Y esta nos permite, de alguna manera, en esa mirada de reconocer, interactuar y comunicar, pues se vincula a este enfoque por competencias que tenemos ahorita nosotros, pues que orienta nuestra clase de educación física en la actualidad. ¿Listo? Bueno, miremos esta. A ver, otro que lea. ¿A quién no le ha tocado leer? ¿A Marvin? Marvin. ¿Lo vio? Marvin, al tablero. Leamos pues, compártanos la lectura de la diapositiva. Se fundamenta en el profundo interés por estudiar las leyes del aprendizaje motriz, del desarrollo perceptivo motor y de los métodos de enseñanza. En esta corriente se plantean dos grandes líneas de intervención. La didáctica, guiada por la psicología conductista con la necesidad de fijar objetivos de la educación y elaborar un paradigma pedagógico más científico. Se fija en tres ámbitos educativos: cognitivo, afectivo y motor. La tendencia fundamentalista, formada por investigadores preocupados por estudiar el movimiento de forma experimental en todas sus vertientes, desde la profundización en el desarrollo, en el aprendizaje y desarrollo motor. Sí, muy bien aquí, listo. Entonces, si vemos aquí, aquí ya hay un profundo interés por estudiar como esas leyes de ese aprendizaje motriz, ¿no? Ya aquí, si vemos esta corriente, ya no está tan preocupada por cómo yo enseño, ¿sí? ¿Qué métodos uso? Sino cómo aprenden, ¿cierto? Cómo aprenden y cómo puedo facilitar ese aprendizaje. Entonces, por eso nos abre dos vertientes allí, ¿no? Entonces nos habla ya de una mirada, empiezan ellos a hablar de didáctica, ¿no? Entonces, en este momento hay un fuerte desarrollo teórico de lo que es el conductismo, que ustedes más adelante van a ir viendo esos enfoques que marcaron las concepciones de aprendizaje por épocas. Entonces el conductismo era una mirada de cómo yo fortalezco la conducta del otro y cómo el aprendizaje simplemente es un cambio de conducta, ¿no? Que eso luego se replantea y se critica y pues ahorita es otra mirada, ¿no? Entonces, en esa mirada didáctica, pues ellos nos dicen, bueno, tenemos que abarcar nuestras formas de aprendizaje desde tres aspectos, desde lo cognitivo, desde lo afectivo y desde lo motor. Entonces, por ende, las estrategias de la clase pues tienen que estar encaminadas a esos tres aspectos. Aspectos fundamentales que ahorita en los modelos pedagógicos lo vemos, ustedes van a ver más adelante lo que es la pedagogía conceptual y van a ver cómo lo cognitivo y lo afectivo son importantísimos, ¿sí? Y en este caso pues es lo motor. El tercer aspecto, que es el que tiene que vincular, la motricidad tiene que vincular el aspecto afectivo y el aspecto cognitivo, ¿sí? Y la tendencia fundamentalista, pues entonces tiene la vertiente de estudiar el movimiento, ¿sí? De experimentar y poder profundizar, bueno, cómo aprenden y cómo logramos ese desarrollo motor. Miremos aquí
esta es la última, la quinantropología. Aquí les presento a José María Cajigal, ¿sí? Mm, también pedagogo, también filósofo, tiene muchísimos aportes a la educación física, podemos leer de él, nos ha dejado algunos libros y nos ha dejado muchos ensayos que podemos conseguir en la web y leer un poquito más de él, ¿sí? Él define la educación física como una ciencia del movimiento, ¿sí? Ya no como suma de las ciencias del hombre como el movimiento, sino como ya la educación física tiene ya tanto para estudiarle que ya la educación física ya es un todo, ¿sí? Ya puede ser una sola ciencia y por ende, pues debe tener toda la preocupación y toda la rigurosidad de su estudio, ¿sí? Plantea un método que busca el acercamiento a la ciencia del hombre en su movimiento, con todas esas consecuencias culturales. Esta tendencia no solo se esfuerza en contribuir a la disciplina de los científicos, sino que también desde una perspectiva filosófica, entendiendo que la educación física debe cumplir con ese rol de ayuda al sujeto para su desarrollo personal y social, poniendo principal énfasis en el mejoramiento de sus capacidades de movimiento y expresión, ya que el objeto y sujeto de la educación es el ser humano y no su organismo, ¿sí? Entonces él aquí dice una educación física que mejore lo corporal, que interprete el mundo social, que se adapte al medio físico, que busque el equilibrio. Entonces aquí ya vemos él ya nos habla de quinantropología. ¿Sí? Entonces él como buen filósofo, ¿qué es? Empieza a mirar qué pasa con el mundo, con lo que lo rodea, con lo social, para contribuir en ese desarrollo integral del ser humano. Y él ya, como mira la educación física ya como una ciencia, pues entonces él ya le pone un nombre más científico, ¿sí? Quinantropología, ¿sí? En ese orden de ideas hemos pasado por las tendencias como más amplias que los teóricos, de alguna manera teóricamente y desde esta epistemología del conocimiento de la educación física, pues se ha ido organizando y estructurando. Pero si vemos en la actualidad, pues hay varias tendencias y corrientes de la educación física que así no tengan una construcción teórica fuerte, se están dando mucho, ¿sí o no? Hay otras alternativas, por ejemplo, si hablamos de este deporte extremo a campo abierto, por ejemplo, tal vez no encontramos una rigurosidad teórica, pero ya eso es una tendencia, ¿cierto? De la educación física, la educación por el desarrollo del cuerpo y si es por expresar emociones, pues ni hablar. Yo no me imagino esa gente que hace el rafting, el canotaje y esa cantidad de deportes extremos, pues yo pienso que a nivel emocional tienen que generar cualquier cantidad de beneficios o no sé si antes de afectar, porque yo no sé hasta dónde qué pasaría allí. No hay teóricamente, no está organizado, pero por ejemplo las actividades al aire libre son muchas. Ustedes ven ahorita cómo esta gente se va para la loma ya ¿cómo se llama esa que queda atrás de la Hacienda La María? A tirarse, eso tiene un nombre, ¿no? El pomo, ¿cierto? Se llama el pomo. Pomo, por ejemplo, y yo decía, ay, yo voy a pagar los 60, en esa época valía como 60.000, y para tirarme, qué emoción, qué se sentirá, ¿cierto? ¿Qué pasará por mi mente en ese momento? Y nunca lo hice, ya no lo hago porque digo que ya me muero y yo tengo un hijo, ya perdí, ya no lo hice, ya perdí. Pero ¿cuántos jóvenes no toman esa decisión de los deportes extremos? Por ejemplo, ustedes muchos ya están muy jóvenes, menos que no tienen hijos, más de uno dirá, no, quiero hacer canotaje, quiero hacer alpinismo, bueno, qué sé yo, y esa es otra tendencia y otra vertiente que también no está desarrollada tan teóricamente, pero está allí. La tendencia
así no sea el extremo, pero sí vemos como el deporte al aire libre cada vez más está más arraigada también a las comunidades, sobre todo a la gente adulta, ¿sí? Las caminatas, los CrossFit, ¿sí? Son otras tendencias y algunas clases como tal de educación física también las adoptan dentro de sus currículos, ¿sí? El manejo del ocio y del tiempo libre sí tiene desarrollo teórico también y también la educación física tiene que llegar a eso, a que nuestros alumnos aprendan a manejar su tiempo de ocio y aprendan a manejar el tiempo libre. También es otra corriente. Entonces, ¿qué hora es? Porque esto nos lo cerran en punto. Con esto que logramos ver aquí, queridos estudiantes, que les va a quedar grabados a los compañeros de ustedes que no pudieron estar, pues la idea es que le den un repasito porque se van a enfrentar ustedes ahorita a un juego que se llama ¿Quién quiere ser millonario? Ahí les van a preguntar, las preguntas están abordadas desde estas tendencias que estudiamos aquí, de algunas características de ella. Entonces la idea es que se apropien de algunos conceptos generales de cada una de ellas y que puedan pues responder las preguntas, ¿sí? Esa será la nota de el T2, ¿sí? Y el sábado tendríamos el encuentro 2 nuestro. La idea de la clase del sábado pues es que miremos una clase de las dos concepciones que estudiamos desde el material de la unidad 1 de la crisis de identidad de la educación física. Vamos a tener una clase de biologicista y pedagogicista. Práctica, ¿no? Entonces tienen que ir en ropa deportiva. Dime. ¿Ah? Ingresa, que quiere ser millonario, no ingresa, y hay partes que automáticamente lo saca. Las veces que uno lo intentemos, ¿tú tienes en cuenta eso o solamente que desarrollemos todo el quién quiere ser millonario? Bueno, la idea es que ustedes se puedan enfrentar al cuestionario completo. Y hasta donde yo sé, les daba la opción de repetir. Si no quieren las cantidades que lo repitamos, pues no. ya todo, ¿no? Sino que Sí, no, final. Eso, las veces que la repetimos, todo eso no interfiere. Todo a lo científico, prueba y error. No. Finalmente, el mismo programa da la nota final, pero es de los aciertos. Entonces, no hay problema de cuántas veces lo haga. Lo importante, pues, es como poder que aclares, que tener la duda y buscar, pues, la respuesta correcta, ¿no? Para ir aclarando conceptos. Bueno, terminó conmigo Marvin, Jairo, Charles y el ultimito no me aparece el nombre. Yo veo. Ah, ya, Gerson. Y Gerson. ¿Quién se me fue? Se fue Nicolás. Ah, yo estoy aquí. No, ¿Dónde está no está Nicolás? ahí. Lo sacaron. No lo ven, no. Ah, Extraño. Gerson Narváez, Charles y Nicolás. No lograron entrar más, ¿cierto? Del WhatsApp, que estaba pendiente del WhatsApp. Pero abajo hay más, ¿no? Está Brian García, está Erika Delgado, está Kelly también. Brian, Erika, Kelly. Está toda la familia García. Explícalo a todos. Toda la Voy a anotar García. a todas las García. Pero no, todos yo los veo hasta Kelly, no veo a más. Tengo Kelly es que está de última, ¿cierto? No, Señora. Ya el último. Charles Prado, Gerson Narváez, Nicolás Ruiz, Brian García, Cristian, Jairo Montero, Marvin, Erika Delgado, Kelly y toda la familia García. Toda la familia García, sí, esos sí son los mismos que alcanza a ver yo aquí, sí, señor. Cristian, ajá. Cristian y toda la familia García.
Bueno, entonces, muchísimas gracias por su atención, porque ya en esto se cierra la plataforma. Recuerden entonces mañana, si están muy cansados ahora, mañana entonces hacer y díganmele por favor al WhatsApp a todos que lleven ropa deportiva, ¿sí? Me colaboran en el grupo de ustedes. Entonces ahora les pongo en el foro. Listo. Pero recuérdenles que ropa deportiva porque vamos a tener clase práctica el sábado. ¿Listo? Profe,